No tienes que adivinar el futuro para ganar dinero en el trading. Tienes que extraer información del mercado y descubrir quién está al mando. Es decir, si los grupos alcistas o los grupos bajistas. Vamos a revisar el análisis que tenemos para el Nasdaq en la proyección y postura alcista a favor de la tendencia. Y es que, a ver, vamos a ver algunos puntos que quiero que quede bastante claro. Cuando nosotros analizamos cualquier mercado, instrumento o activo, estamos analizando conductas grupales. El análisis técnico es un estudio de la psicología de masas. Es decir, que vamos a estudiar patrones de comportamiento del público en los mercados. Entonces, estos patrones pueden ser impulsivos o pueden ser correctivos, los cuales nos ayudarían a anticiparnos a operar cualquiera de los dos movimientos, sea alcista o sea bajista. Vamos a identificar entradas o vamos a entrar cuando reconozcamos estos patrones pues, que han precedido a movimientos pasados. Por ejemplo, en la página oficial podemos encontrar esta lámina que nos dice que el mercado es fractal. Es decir, esto lo compone un ciclo completo según ondas de Elliott. Eso es un ciclo completo. Entendemos que el mercado es fractal, por lo tanto vamos a encontrar patrones dentro de los patrones, es decir, impulsos dentro de los impulsos. Y entendemos que cada onda se compone por ondas internas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos identificar los patrones en diferentes marcos de tiempo, en 5 minutos, en 1 minuto, que de hecho las ondas de Elliott aplicadas al scalping, incluso tenemos un video en vivo para el Nasdaq, se da bastante bien. Es decir, nos basamos en los patrones que ya hemos visto, que son estos patrones, es decir, un impulso en 5 ondas y una correctiva en 3 para cada impulso y para cada correctiva. Entonces, basado en ello, puedes ir a visitar nuestro canal oficial de Finanzas, Economía y Trading en YouTube y buscar incluso más de nuestro contenido. Bien, volvamos al análisis de ondas de Elliott para el Nasdaq y vamos a ver, vamos a continuar con el análisis, pero miren, no se trata de predecir precios futuros, no se trata de adivinar. Miren, es algo más o menos así. Vamos a ver un ejemplo con el mejor jugador de la temporada, no importa el deporte que ustedes quieran, sea soccer, americano o béisbol. Ok, supongamos que el deportista o el jugador más valioso de la temporada sufre una lesión en la cancha. Entonces, el entrenador y el equipo, lo primero que le estarán preguntando es, ¿volverá al encuentro? ¿Volverá a la cancha? En segundo lugar, o la segunda pregunta que serían, ¿cuándo volverá a jugar? Entonces, el médico que atenderá al jugador, pues vaya, él no hará esas predicciones, él primero atenderá la lesión, es decir, dará una revisión, si es muy grave la atenderá de primera instancia, suministrará analgésicos, los medicamentos que le sean necesarios, tendrá que tomar las medidas necesarias, por ejemplo, inmovilizar la parte lesionada si es alguna extremidad del cuerpo, ir evaluando cómo estará reaccionando el cuerpo, cómo estará reaccionando el jugador ante los medicamentos, si hay alguna reacción alérgica, qué tan intenso podrá ser el dolor, si hay movilidad, no lo sé, son muchas cosas, ¿no? Dependiendo de la lesión. Y el médico estará actuando sobre la situación, es decir, estará gestionando sobre la situación. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos, porque a veces creemos que el predecir precios futuros o el hacer predicciones es fundamental, pero no es cierto, ese no es nuestro objetivo. Vamos a ver otro ejemplo más actual, aunado a la pandemia. Hubieron muchos países que realizaron predicciones sobre cuándo terminaría la cuarentena, sobre cuándo volverían a la nueva normalidad. Entonces hubieron muchos que se la pasaron haciendo predicciones sobre fechas, nuevos picos, nuevos máximos, y otros países por el contrario gestionaron la situación. En lugar de hacer predicciones, aplicaron sobre la situación y vimos que pronto regresaron a la nueva normalidad, y eso tiene que ver mucho a nosotros porque no se trata, volvemos a lo mismo, no se trata de predecir para ganar. Vamos a ver el ejemplo en el Nasdaq, ya sin más tantas palabras. Yo creo que me he extendido un poquito más, pero yo creo que esto es de vital importancia. Bien, vamos a ver en Discord para el Nasdaq y las últimas semanas
vamos a las últimas semanas para el mes de septiembre, vemos que teníamos una proyección para el Nasdaq de una correctiva bajista. Tenemos una onda C, pero no quiere decir que el hecho de que nosotros hayamos identificado una onda A, una onda B y una onda C y el final de 2, no quiere decir que ahí tengamos que meter una compra inmediata porque ya va a iniciar el impulso 3. Sino que existe una probabilidad de que esa onda C siguiera vigente y que alguna de sus ondas internas pues se extendiera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es gestionar sobre la situación, vamos a esperar un desarrollo impulsivo alcista, por eso tenemos este patrón. Nosotros sabemos que el mercado es fractal y ese patrón lo vamos a buscar en marcos de tiempo inferiores. Aparte, también como hemos identificado una directriz bajista, pues también vamos a esperar una ruptura a esa directriz, pues para que las probabilidades sean mayores de que esa correctiva pues ya ha terminado. Entonces vemos que para el día 24 de septiembre habíamos identificado ya un primer impulso, estábamos en una correctiva 2 algo profunda. Sabemos que una onda 2 no supera el inicio del impulso 1, por lo que podría ser una muy buena entrada y operar a favor del impulso alcista. Es decir, si ya identificamos las ondas 1 y 2, sabemos que viene un impulso 3 alcista, sabemos que viene un impulso 3, sabemos que la estructura interna pues va a ser impulsiva y vamos a ver ese movimiento en 5 ondas. ¿Sí? Sobre esa situación, ¿sí? Sobre ese desarrollo nosotros vamos a gestionar esa situación. Veremos cómo lo operamos, ¿sí? Entonces, para el día 28 vemos que ya se está desarrollando el impulso 3 interno. Incluso podemos identificar en las estructuras internas una onda 1 y 2. Es decir, este mismo patrón lo volvemos a encontrar dentro de las estructuras internas para el impulso 3. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al conocer estos patrones podemos aprovechar esos movimientos impulsivos y poderlos haber operado. Por ejemplo, hoy es jueves 1 de octubre, hoy subimos esta actualización y se dan cuenta que ya tenemos o podemos identificar las 5 ondas internas para el impulso 3 alcista. ¿Qué quiere decir? Que todavía la quinta onda está vigente y que pudiera subir mucho más y ser una onda extendida. Hay probabilidades y también una correctiva 4, pues que no va a entrar en territorio de la onda 1 con un nivel de invalidez bien identificado. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Es decir, un impulso al alza. Vendrá otro impulso 5. No sabemos con qué fuerza vendrá. No vamos a hacer una predicción de que el precio llegará a los 12,000 en la quinta onda, pero sabemos cuál es la dirección, sabemos la claridad. Bueno, es decir, el mercado nos brinda, este análisis nos brinda la mejor información del mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos determinar operar un impulso al alza o operar un impulso bajista. Por ejemplo, nosotros hicimos 2 entradas para el día de hoy, ¿sí? Una entrada aquí y otra acá. ¿En qué nos basamos? Bueno, según la estrategia que nosotros manejamos para ondas de Elliott, aquí identificamos un setup, es decir, un breakout 1. Vamos a identificar 4 breakouts a favor de la tendencia y 2 en contra de la tendencia. Entonces, este breakout 1 me ayuda a validar un primer impulso 1, este breakout 2, una correctiva 2 y este breakout 4, pues una correctiva también que me prepara para continuar con el impulso alcista. Bien. Esta información la pueden encontrar en nuestro curso de ondas de Elliott. Por ejemplo, aquí están todos los setups a favor y en contra de la tendencia, donde estarían las entradas, las salidas, los objetivos, etc. Por ejemplo, nosotros habíamos mencionado un breakout 4 que nos va a ayudar a anticipar, es decir, nos prepara para operar el impulso siguiente y pues sobre todo con las mejores probabilidades, porque podemos encontrar o podemos identificar las entradas, el stop loss, los objetivos o las entradas siguientes para operar a favor del impulso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Aquí nosotros ya hemos proyectado una primera onda 1, una correctiva 2 y quiere decir que esto podría ser parte de la estructura interna del impulso 3. Entonces, si es así, nosotros ya identificamos un primer nivel de invalidez. Si me permito ese nivel de invalidez, usarlo como un stop loss, adelante. Si no, simplemente con la estructura interna, haciendo el supuesto de que esto sería una onda 1, sería 2, 3, 4 y 5, entonces podría subir el stop loss al siguiente nivel, ¿sí? Es decir, que si el precio supera, quiere decir que la correctiva 2 pudiera estar vigente y preferiría estar fuera.
¿Por qué? Porque es probable que la correctiva 2 sea lateral o sea un poquito más profunda y después continuar con el siguiente impulso alcista. Entonces, si esto ocurre, las probabilidades disminuirían de continuar con el movimiento alcista. Entonces, así es como nosotros operamos en cualquier marco de tiempo basado en esta estrategia, vista en el curso de ondas de Elliott y aplicando los principios básicos para validar los impulsos alcistas y las correcciones. Es decir, vamos a identificar estos patrones que han precedido, ¿sí? Y sabemos cómo va a reaccionar. No vamos a predecir que el precio va a llegar hasta este nivel. Yo voy a tomar la decisión según el desarrollo impulsivo, es decir, según el desarrollo de las estructuras internas. Entonces, esa es la parte principal. Les repito, hoy es jueves 1 de octubre, cerca del mediodía, hora México Centro. Hemos identificado estas entradas, pues principalmente con las mayores probabilidades de continuar con el movimiento impulsivo alcista, sea para una quinta onda de 3, pero vamos a favor de la tendencia alcista. Y lo principal es que ya hemos identificado un stop loss bien clarito, nos lo permitimos, no hay ningún problema, vamos a dejar correr, vamos a ir gestionando y también podríamos subir el stop loss, por supuesto. Bien, volvamos al análisis que tenemos nosotros para el Nasdaq, qué es lo que esperamos, hacia dónde va nuestra proyección. A veces hacemos este tipo de proyecciones y no quiere decir que el precio a los 12,000 va a encontrar una reacción. Quizá la quinta pudiera extenderse y sobre la marcha pues vamos a ir gestionando. Vamos a ver qué tal se va a ir desarrollando ese impulso, si tendrá fuerza o simplemente será una quinta trunca, también podría ser. Entonces de eso se trata el análisis con ondas de Elliott, porque nos brinda la información clara y precisa sobre cuáles serían las mejores probabilidades de continuar a favor del impulso o simplemente de operar una correctiva, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿tu análisis te da este tipo de información? Bueno, en resumen, no tienes que adivinar el futuro para ganar dinero en el trading, ¿sí? Tienes que extraer información del mercado y descubrir quién está al mando. Es decir, si los grupos alcistas o los grupos bajistas, ¿sí? Es decir, vamos a medir la fuerza del grupo dominante en el mercado y decidir cuál es la probabilidad de que la tendencia actual continúe o tenga un cambio, ¿sí? Debemos de poner en práctica una gestión del capital conservadora dirigida a la supervivencia a largo plazo y a la acumulación de beneficios. Es decir, también vamos a observar cómo funciona, cómo estamos funcionando nosotros con respecto a la disciplina. Es decir, el plan que me he trazado lo respeto, ¿sí? Entonces, estamos hablando de 3 pilares fundamentales. Es decir, el análisis técnico, la gestión monetaria y la psicología, ¿sí? En la psicología tiene que ver mucho el control de las emociones, no dejarme llevar por el miedo o la avaricia, sino tener un control bastante saludable, tener un equilibrio. El segundo pilar es la gestión monetaria, la aplicación correcta de la gestión en mis trades, y el primero que sería el análisis técnico. Si de estos 3 pilares consideras que el análisis técnico es tu punto débil, entonces el análisis con ondas de Elliott cumple todos los requisitos para tener una información bastante clara, bastante buena acerca de los instrumentos que decidas analizar o del mercado. ¿Por qué? Porque te brinda las mejores probabilidades, una dirección bastante clara, te brinda la información pasada, presente y para hacer proyecciones futuras, es decir, anticiparnos a movimientos. No estamos diciendo que vamos a predecir precios, sino movimientos de acuerdo a los patrones que le han precedido, es decir, patrones repetitivos. Recordemos que analizamos a grupos, a psicología de masas y por lo tanto suelen ser repetitivos. Por eso es que el patrón impulsivo en 5 ondas lo podemos identificar muchas veces dentro del gráfico. Las correctivas en 3 de igual manera lo podemos identificar y eso nos ha ayudado muchísimo incluso para todo el seguimiento del análisis técnico. Por eso es que te recomiendo el análisis con ondas de Elliott.